Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig. Fue hijo de un jurista y profesor de la moral, el cual murió cuando él era apenas un niño. Desde pequeño se interesó en saber ciencias y matemáticas. A la edad de 15 años entró en la Universidad de Leipzig. En el año 1663 se graduó como bachiller, escribiendo la tesis Principio de Divulgación. Luego, en su juventud, él empezó a tratar problemas jurídicos y filosóficos. En 1667 recibió su título de Doctor de Filosofía en Augsburg. En el año 1668 entró al servicio de lector y se ocupaba de problemas políticos, ecuménicos y científicos. En 1672 viajó a París para hablar con Luis XIV e intentar persuadirlo de intervenir a Alemania, y intentó que pusiera su interés en Egipto, pero este intento falló. Además, creó una máquina calculadora y creó un bosquejo sobre el pensamiento alto, Convexo Philosophiae. Luego inventó el cálculo infinitesimal, en la misma época que Newton, y entonces se creó entre estos una disputa sobre la prioridad de la invención. Él era conocido a diferentes pensadores de su época como Spinoza, Boyle, Newton y Huygens, entre otros. En el año 1676 entró al servicio de la ciudad de Hannover, convirtiéndose en bibliotecario y en consejero jurídico. En el año 1690 se volvió bibliotecario de la Biblioteca de la Princesa von der Putte. Luego, en 1695, sale su primer tratado de filosofía, conocido como Systeme Novus. Algunas de sus obras principales son Discurso de la Metafísica, En 1686, Nuevo Sistema de la Naturaleza, en 1695, Principios de la Naturaleza y de la Gracia, a 1714, Monadología 1714, y Ensayos de la Teodicea. en 1710, y su obra cumbre, Nuevos ensayos sobre el intelecto humano. Leibniz en su mayoría escribió en francés y en latín. En el año 1716, a la edad de 90 años, muere en soledad. A pesar de esto, fue conocido como uno de los hombres más cultos e inteligentes de la Edad Moderna. A continuación hablaremos de las líneas generales del pensamiento de Leibniz: filosofía perennis y filosofía novis. Recuperación del finalismo y significado de las formas substanciales. Verdades de hecho y verdades de razón. Filosofía perennis y filosofía novis. A partir del Renacimiento se produce un giro radical en la concepción del mundo y en la realidad, abriéndose a nuevos métodos, sobre todo a la aplicación de métodos físicos y matemáticos en la filosofía. En esta se llega a una visión mecanística. Luego de esto, se puede ver que los filósofos de esta época menosprecian a la filosofía escolástica, ya que quieren explicar todas las cosas del mundo, o por qué el hombre está acá, a dónde vamos, por qué vivimos, por medio de Dios. Ahora vamos a explicar qué es filosofía perennis y filosofía novis. Filosofía perennis significa las adquisiciones fundamentales de la filosofía antigua y medieval. En cambio, filosofía novis significa filósofos y científicos modernos. Leibniz descubre que en la realidad se trata de perspectivas colocadas en planos diferentes. Toda la filosofía de Leibniz se basa en este grandioso intento de mediación y síntesis entre lo antiguo y lo nuevo. Dice Leibniz, abro comillas: no me avergüenzo de afirmar que encuentro en los libros de Aristóteles más cosas acertadas que en las meditaciones de Descartes. Hasta me atrevería a decir que la filosofía renovada podría aceptar sin ningún prejuicio los 8 libros de Aristóteles en su totalidad. Solo se trata de comprobar una cosa: si lo que Aristóteles lleve en sí mismo razón de su existencia, de otra manera no existiría una razón suficiente en la que detenerse. Esta última razón de las cosas la llamamos Dios.
Cierro comillas. Recuperación del finalismo. La filosofía cartesiana dio una explicación puramente mecanicista de la realidad, apelando a la extensión y al movimiento del mecanicismo, lógicamente. Queda excluida cualquier consideración finalista del universo. Leibniz critica fuertemente el mecanicismo y recupera el finalismo al Fedón de Platón, acudiendo al Fedón de Platón, en la que en boca de Sócrates critica a Anaxágoras por haberle prometido explicar todas las cosas en función de la inteligencia y de la causa final, y al final no cumplir su promesa. Apelando una vez más a las acostumbradas causas físicas, mecánicas y materiales. Pero no se trata solo de un retorno a Platón, sino que Leibniz le otorga un valor a la explicación desde el punto de vista de la ciencia. Al mismo tiempo, Leibniz solo hace una consideración finalista. Está en condiciones de ofrecer una visión global de la realidad que sea verdaderamente filosófica. Verdades de hecho y verdades de razón. El problema epistemológico al que trata Leibniz de dar respuesta es el origen a la verdad. Dice Leibniz, abro comillas, de aquí nace otra cuestión, a saber la de si todas las verdades dependen de la experiencia, es decir, de la inducción y de los ejemplos, o si entre ellas hay algunos de tal naturaleza que es necesario señalarles otro origen, cierro comillas. Leibniz dice que si la experiencia es la única fuente de la verdad, se puede ver diferentes cosas. En cambio, Descartes dice que hay verdades con validez independiente a los sentidos. Según Leibniz, las verdades de razón tienen carácter de necesidad y se refieren a esencias, son intuitivas, son verdades lógicas, se basan en principios, son evidentes, no requieren demostración, son innatas. Y las verdades de hecho no tienen necesidad, se refieren a lo existente, se basan en el principio de razón suficiente, requieren demostración y parten de la experiencia, o sea que son a posteriores. Las verdades de razón son obra del intelecto, mientras que las ideas confusas son las que adquirimos por medio de la experiencia. Es decir, que por medio de la razón adquirimos nuestro intelecto y que las ideas confusas las adquirimos por la experiencia. Esto quiere decir que el racionalismo ve al empirismo como una filosofía que trae ideas confusas. Leibniz atribuye al alma la capacidad de contener una serie de nociones fundamentales que los sentidos jamás podrán suministrarnos. Leibniz afirma: en el intelecto no hay nada que no proceda de los sentidos, excepto el propio intelecto. Bueno, el significado de las formas substanciales. Leibniz critica tanto a los modernos como a los escolásticos. A los primeros porque mediante el mecanicismo pretendían explicar todos los fenómenos de la realidad